Muy buenos días, compañeros, y bienvenidos un día más aquí al canal de Picando Código. Hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de este curso de RIA desde cero que estamos viendo por el canal. Ya sabéis que de forma casi semanal o incluso diaria estamos trayendo un nuevo capítulo de este curso para que podáis aumentar al máximo todos vuestros conocimientos y habilidades y que tras mucha práctica os convirtáis en unos auténticos maestros de esta librería. Como bien sabéis, React es una librería de JavaScript y la estamos aprendiendo por el canal porque le va a permitir al desarrollador la construcción de increíbles y poderosas aplicaciones web e interfaces de usuario. React nos va a permitir desde poder optimizar muchísimo todo el código de nuestras aplicaciones, hacer que nuestros proyectos sean mucho más mantenibles de cara a futuro y, por supuesto, a dotar a todas nuestras aplicaciones de una tecnología poderosa y moderna que sin duda marca la diferencia en las aplicaciones del mercado de hoy en día. Como siempre digo, ya sabéis que aquí abajo en el link de la descripción os voy a dejar un enlace para que podáis uniros a nuestra comunidad de Digital Shakers. Sabéis que esto lo cuento en todos los vídeos porque aquí en Digital Shakers vais a encontrar a más de 5.000 profesionales que continuamente cada día comparten conocimientos y recursos de forma gratuita. Incluso hacen mentorías, charlas y estarán dispuestos a ayudarte con todas las dudas o preguntas que tengas sobre cualquier rama del sector tecnológico o cualquiera de tus proyectos. Si entras en el link que aparece aquí abajo en la descripción, te llevará a esta página, donde puedes entrar a cualquiera de nuestros canales de comunicación o de nuestras redes sociales. Por ejemplo, en nuestro Discord te vas a encontrar un montón de canales para poder hablar, charlar, preguntar dudas o encontrar recursos de forma gratuita sobre programación, diseño, ciberseguridad, marketing, inteligencia artificial. Podrás incluso ofrecer tus servicios, ofrecer empleo o incluso encontrarlo. Hay muchas personas que han encontrado empleo gracias a Digital Seekers. ¿Quién sabe si tú puedes ser el siguiente? También incluso puedes dejarnos tu currículum, tu portafolio o tu web y muchos de nuestros profesionales podrán echarte un cable a mejorarlo, resolver tus dudas o todo lo que necesites simplemente y de forma gratuita pinchando en el link que aparece aquí abajo. Adelante, Shakers. Y ahora sí que nosotros vamos a ir con un nuevo vídeo, con una cosita nueva totalmente. Y es que, como bien sabéis, nosotros nos encontramos en la tercera parte de este curso de React desde cero, donde estamos viendo en cada uno de los vídeos las diferentes posibilidades que tenemos de estilizar nuestros componentes y nuestras aplicaciones de React. En concreto, en vídeos anteriores hemos estado viendo algunas posibilidades como CSS tradicional, CSS en línea, CSS modules y en concreto últimamente estamos indagando y profundizando un poquito en qué es Styled Components y sobre todo qué es toda esa potencia que puede darnos a la hora de estilizar nuestros componentes. Si no habéis ido a ver los vídeos, os recomiendo que vayáis corriendo antes de ver este, porque tenemos un primer vídeo explicando qué es Styled Component desde cero, cómo puedes instalarlo, importarlo en tus proyectos y analizamos también los pros y los contras. Y en concreto, en el último vídeo estuvimos viendo toda la potencia que nos permite Styled Component para construir componentes totalmente estilizados que pueden ser flexibles, robustos y reutilizables utilizando dos de sus características principales, las props para poder dotar a estos componentes de estilos dinámicos y los atributos para también poder dotar de todos los atributos HTML que sabéis que tienen las etiquetas HTML a partir de las cuales vamos a crear estos componentes con ayuda de Styled Components. Pues bien, con estos atributos también podemos personalizar los atributos HTML y hacer que sean totalmente dinámicos. Y no paramos, hoy va a ser el último vídeo que hagamos sobre Styled Component, porque sabéis que al final este curso no es un curso de CSS, por lo que no vamos a profundizar muchísimo, pero sí que con estos 3 vídeos que hemos visto de Styled Component, creo que son suficientes para que empecéis a trabajar con esta librería para poder estilizar de una manera muy óptima todas tus aplicaciones y todos tus componentes, y luego si vas teniendo más dudas o quieres saber cómo hacer más cosas, pues puedes profundizar tú.
Pero hoy nosotros de momento vamos a seguir un poquito y es que no quería quedarme sin un vídeo explicando algunas características más que hacen que para mí Styled Component sea una de mis posibilidades favoritas a la hora de estilizar mis componentes y mis aplicaciones de React. Vamos a centrarnos en otros aspectos muy potentes de Styled Components. Sin lugar a duda, los pseudoselectores, muy importante que expliquemos esto, y también las reglas de CSS anidadas o cómo poder crear a través de las props funciones más potentes y que no sean simplemente operadores ternarios. A través de estos conceptos hoy vamos a aprender a manejar nuestros estilos de una forma más compleja y dotando de mucha más potencia a la hora de estilizar nuestras aplicaciones de React. También vamos a aprender a organizar nuestros componentes sin necesidad quizás de crear un componente para cada etiqueta HTML que a lo mejor no necesitamos reutilizar y que esto al final puede resultar en muchísimos componentes. Vamos a aprender a cómo podemos manejar esto muchísimo mejor. Entonces, vamos a empezar con los pseudoselectores, a través de los cuales podremos darle interactividad a nuestros componentes. Después pasaremos a ver cómo podemos aplicar CSS anidado para mantener tu código limpio, modular y que no tengas que crear un componente por cada una de las etiquetas HTML que necesitas usar, y posteriormente también estaremos viendo cómo crear esas funciones un poquito más complejas. Verás que no es necesario, como hemos dicho, crear componentes separados para cada elemento, sino que vamos a poder definir estilos mucho más específicos dentro de un solo componente creado con Styled Components. Y bueno, también vamos a cubrir, que es muy importante, la parte que nos enseñará a cómo gestionar la organización de tus componentes en archivos separados y que nos ayudará a aprender con Styled Components cómo podemos mejorar toda la reutilización y todo el mantenimiento de nuestros componentes. Ahora sí, empezamos con los pseudoselectores en Styled Components. Me queda muy claro y no hace falta que lo explique, pero seguro que todos sabéis lo que es un pseudoselector en CSS. Básicamente, por así decirlo, es una especie de función que me va a permitir dar unos estilos CSS a los elementos de mi aplicación o de mi interfaz cuando se produzca determinada interacción entre el usuario y el contenido de mi interfaz. En este caso, hoy nosotros vamos a ver el pseudoselector hover, que sabéis que es el que detecta cuando el usuario realiza una interacción, en concreto pasar el ratón por encima de un elemento, y en concreto nosotros lo vamos a ver de este elemento hover. Pues muy bien, hacer esto con Styled Component es muy facilito y nos va a permitir poder aplicar estilos adicionales a nuestros componentes en función de la interacción con el usuario. En Styled Components podemos utilizar pseudoselectores de una manera muy similar a como lo haríamos en CSS tradicional. Prácticamente no hay ninguna diferencia, pero eso sí, tenemos que saber que para hacer esto vamos a utilizar un símbolo que nos tenemos que aprender de memoria. Utilizaríamos el símbolo ampersand, ¿vale? El conocido símbolo ampersand, que estoy seguro que todos conocéis. Recordad que aquí tengo mi button register, y si yo quiero darle un pseudoselector para aplicarlo en este botón, simplemente tenemos que utilizar ese simbolito, la Y, o conocido como el símbolo ampersand, ¿vale? Este símbolo se refiere al propio componente. Hace referencia a que voy a aplicar algo sobre el propio componente en el que me encuentro, permitiéndonos añadir reglas de estilos para los diferentes estados del componente o para los diferentes momentos en los que el usuario interacciona con este componente. Es muy importante que cuando nosotros estamos hablando de los estados en los componentes creados a partir de Styled Component, no significa lo mismo que los componentes que nosotros hemos ido arreglando o creando durante el curso y que hemos aprendido que los estados era un React hook llamado useState y que utilizábamos para guardar cierta información y manejarla a lo largo del comportamiento de mi componente. Cuando yo estoy hablando de estados de un componente creado a partir de Styled Component, básicamente es lo que este componente y sus estilos pueden cambiar. ¿Cómo puede cambiar un componente de estilos? Pues cuando un usuario interacciona con él, básicamente los pseudoselectores, ¿vale?
Muy importante aprender esta diferencia entre estados de un componente Styled Component y estados de un componente creado con React desde cero. Entonces, nosotros lo vamos a utilizar con el componente ampersand y es muy importante explicar y estar muy atento, ponerse un triangulito de warning a esta advertencia. Si nosotros ubicamos un espacio justo después y pasamos a poner nuestro selector hover, estaríamos haciendo referencia a que vamos a aplicar este hover, este pseudo selector, por los elementos que se encuentren anidados a mi componente, en este caso register button, o a sus elementos hijos. Muy importante esto porque colocar aquí un espacio es fundamental y puede llegar a una equivocación bastante gorda. Entonces, si yo quiero aplicar el pseudo selector simplemente al componente en el que me encuentro, en este caso button register, tener con claridad que no hay que poner un espacio. Un espacio significa que aplico este pseudo selector a los elementos hijos o a los elementos anidados de este componente, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta. Así que no pasa nada si yo ahora pongo un espacio aquí para poder darle unos estilos a mi hover. No tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Pero el espacio entre los dos puntos y el ampersand es muy importante y puede ser completamente diferencial. Entonces, para darle los estilos, no tenemos que hacer nada más. Simplemente venimos aquí, cogemos los que teníamos en nuestro ficherito CSS y nos lo traemos. Ya sabéis que la sintaxis para dar estilos CSS es exactamente la misma. Aquí ya tenemos todos los estilos para el button register y los estilos del hover. Por lo tanto, este fichero header.css me sobra totalmente, lo puedo eliminar. Ya estáis viendo cómo no necesitamos tener archivos con extensión .css cuando estamos trabajando con Styled Component. Por supuesto, y no hace falta que lo diga, que a estas propiedades que funcionan en los pseudoselectores se comportan exactamente igual que las propiedades normales y corrientes. Es decir, que si yo quisiese aquí utilizar props para dinamizar, sería exactamente igual. Si yo aquí quiero decirle, oye, también el background color va a cambiar dependiendo de una prop, no hay problema ninguno. Se le puede aplicar todo, pseudoselectores, se puede aplicar props dinámicas, props por defecto, lo que necesitemos, ¿vale? Así que esto lo quitamos por aquí porque no me interesa esta propiedad para mi hover. Simplemente vamos a ver como si yo ahora reinicio el servidor de pruebas y me va a dar un fallo. Vale, vamos a ver qué es este fallo y vamos a ver qué nos cuenta. Nos dice, ojito porque hemos fallado, no podemos resolver import header.css porque no existe. Vale, acabo yo de borrar ese fichero de header.css. Si lo estoy intentando importar en otro lado y lo he borrado, pues me va a dar un fallo. Importante ver lo bueno que tiene Vite a la hora de desplegar nuestros proyectos, que es que nos dice exactamente lo que hemos fallado y es muy sencillito eliminarlo. Incluso veis que nos dice que este fallo se encuentra en la ruta de SRC, componentes, header, en header.jsx y en concreto en la línea 2. Pues yo me voy aquí, me vengo a la línea 2 y digo, efectivamente, este import a mí ya no me sirve y me está dando lugar a error. Pues no pasa nada, yo lo quito, lo guardo y entonces ya lo que voy a pasar es volver a actualizar. Vuelvo a hacer un npm run dev, lo saco, no va a haber ningún problemita y fijaos como si yo ahora paso a desplegar mi aplicación, vemos como al yo hacer hover se han aplicado esos estilos, que básicamente es hacer que el borde se redondee un poquito más y que pase a ser un border de color negro en vez de color blanco. Por lo tanto, estamos viendo cómo de forma correcta funcionan los pseudoselectores aquí en Styled Components y cómo es tan fácil llegar a aplicarlos a los componentes creados a través de Styled Components. Muy bien, pues ya hemos visto una cosita más que es muy importante y que hay que conocerlo sobre Styled Component para estilizar todas mis aplicaciones de forma correcta. Igual que funciona con el pseudoselector de hover, funciona con todos los demás, con focus, con los que se os quiera ocurrir, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a ver otra de las ventajas o otra de las potencias que nos da Styled Component. Y en este caso es que nos va a permitir, aparte de ese scope específico, también nos permite escribir reglas de CSS anidadas a los componentes que nosotros creamos de una manera muy intuitiva
muy intuitiva y dándole también un scope específico. ¿Qué quiero decir yo con esto? Pues muy bien. Si os acordáis, en el primer vídeo, para hacer un ejemplo muy sencillito de ver cómo podíamos transformar nuestros estilos CSS a Styled Component, nosotros nos creamos un componente a partir de una imagen, ¿vale? Que es la imagen que nosotros tenemos aquí de nuestro logo en nuestro header. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo aquí estoy creando un componente para una imagen, pero si yo para el resto de imágenes que tengo dentro de mi aplicación, en este caso, si tuviese más imágenes dentro de mi header y utilizo este componente de Styled IMG para todas ellas, estaría ocurriendo un problema, y es que siempre le estaría dando este ancho y siempre le estaría dando este margin left. Y a lo mejor nosotros decimos, oye, es que este componente de Styled IMG yo no lo voy a reutilizar a lo largo de mi componente header, porque resulta que si tengo otras imágenes acabaré queriendo darles otro tamaño o otra serie de estilos. ¿Necesitaría yo crearme un componente para cada una de las imágenes que tengo dentro de cada uno de mis componentes? En este caso del componente header, pues no, realmente no. Sería tan sencillo como quitar esto, que ahora lo vamos a quitar, y aplicar una regla de CSS anidada aquí en Styled Component. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la misma forma que hacíamos aplicarle el pseudo selector. Nos vamos a ayudar de nuestro buen amiguito, el símbolo ampersand. Y esta vez sí que vamos a utilizar la sintaxis del espacio. ¿Para qué? Para decirle que yo quiero aplicar unos estilos CSS a un elemento que se encuentra anidado al componente sobre el que estoy ahora mismo. Yo quiero dar unos estilos específicos a las imágenes que se encuentran anidadas a mi componente Styled Header. Podría utilizar cualquier componente creado a partir de Styled Component aquí, o también puedo utilizar etiquetas HTML normal. Es decir, no hace falta crear otro componente y aquí decirle, oye, yo le quiero dar unos estilos en concreto al componente Styled IMG que esté dentro del componente Styled Header. No, puedo utilizar perfectamente una etiqueta HTML y decirle simplemente, oye, si hay una etiqueta IMG dentro de mi componente estilizado a través de Styled Components, el componente en concreto, Styled Header, quiero que se le aplique una serie de estilos, pero solo a la imagen que esté dentro de Styled Header. ¿Qué estilo quiero que se le aplique? Pues estos de aquí. Entonces es tan fácil como cargármelos, ubicarlos por aquí y ya no necesito la creación de este componente. ¿Por qué lo quiero eliminar? Pues bueno, porque verdaderamente no voy a llegar a reutilizar nunca este componente y no hace falta que me cree otro si simplemente le quiero dar pues un ancho y un margin left. Lo puedo eliminar, no voy a reutilizar en otros componentes esos estilos para la imagen. Pues muy bien, lo quitamos y no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa? Que a nosotros nos va a dar un error. ¿Por qué? Pues porque yo aquí estoy haciendo mención a un componente que ya no existe. Pues dejo de utilizar ese componente y paso a utilizar una etiqueta IMG normal y corriente. Muy bien, guardo. Por si acaso quito el servidor de Vite y lo vuelvo a poner. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues como veis, los estilos se han aplicado de una forma totalmente correcta e igual que había antes, pero estoy evitando crearme componentes con Styled Component que yo no voy a necesitar reutilizarlos, como es este caso. Si yo ahora voy a inspeccionar este elemento, vemos como por aquí se le han dado unos estilos. ¿Qué estilos se les han dado? Pues si veis, la clase header tiene un identificador que se inventa totalmente Styled Component por debajo, que es una agrupación de números y letras. O esto no sé si es una O, pero bueno, G0PSVH. ¿Y cómo sé yo si a mi imagen le están dando estilos anidados? Pues porque si me voy a la imagen, veo cómo le está diciendo, oye, de mi clase G0PSVH, a las imágenes que estén anidadas a esta clase, le vas a dar unos estilos propios. Pues muy bien, entonces estoy pudiendo comprobar que la anidación ha funcionado de forma correcta y que todas las imágenes que estén dentro de mi componente header, entonces pasarán a tener estas etiquetas. Y ya veis que en el Virtual DOM que crea React y que despliega, nosotros no vemos un componente extraño a la hora del header. Acordaos que este componente en realidad se llama Styled Header. Pero como este componente se crea
a partir de la etiqueta HTML header, pues luego Styled Component es muy bueno y lo que hace es cogerlo y renderizarlo como la etiqueta normal y corriente de HTML header. Yo voy a seguir diciéndole, para mí, si estás trabajando con React, Styled Components es de las mejores maneras o de las mejores posibilidades para estilizar tus componentes y tus aplicaciones, y yo es la que elegiría casi siempre, y sobre todo si no tienes problemas o no te importa añadir librerías de terceros o librerías extras a tus proyectos. Yo me quedaría siempre con Styled Components a la hora de estilizar. Y de hecho veréis como en los próximos proyectos que hagamos después de esta etapa estaremos utilizando siempre Styled Component para estilizar nuestros proyectos, ¿vale? Así que nada, ya hemos visto otra cosita más en el vídeo de hoy, que es lo fácil y sencillo que es poder utilizar estilos anidados que me van a evitar tener que crear componentes que luego no voy a reutilizar. Y así no tengo un montón de componentes creados, ¿vale? Vamos a ver más cositas sobre Styled Components para profundizar mucho y que consigamos utilizar esta librería sin problema, exactamente igual que utilizaríamos CSS tradicional, pero aprovechándonos de toda la potencia y ventaja que nos ofrece. Y es que el otro día, en el último vídeo y en el primero de Styled Components también, estuvimos viendo cómo yo podía hacer que mis estilos fuesen dinámicos a través de las props aquí con Styled Components. Pero como estáis viendo aquí, hicimos funciones de callback muy facilitas. Básicamente tiramos aquí un operador ternario en el que si no viene la propiedad primary me agencia un color y si viene me agencia otro, ¿vale? Pero tenemos que saber que es súper potente toda la utilización de las props con Styled Component. Y al poder yo tener un callback me permite hacer funciones totalmente complejas. Lo hicimos el otro día así un poquito por encima, pero quiero volver a hacerlo hoy. Si por ejemplo yo quiero darle un padding diferente dependiendo de una propiedad llamada size que pueda tener los valores small, large o a lo mejor medium, me lo invento totalmente, como vimos el otro día, quizás aquí en el button register yo le voy a meter una propiedad más que se llame size y que pueda tener los valores small, pueda tener los valores medium y pueda tener los valores large o big, me lo invento, large mismamente. Ya no es un booleano como es primary, por lo tanto, si yo voy a tener más de una casuística, me interesará un bloque como por ejemplo puede ser switch, puede ser if o puede ser el que nosotros queramos. Entonces yo podría venir aquí y decirle a mi botón: oye, a la hora del padding ya no vas a tener esto fijo, sino que vas a depender de una prop. ¿De qué prop vas a depender? Pues en concreto yo te voy por aquí a establecer una callback y te voy a decir: vas a pillar unas props. También podría desestructurarlo, pero de momento lo vamos a poner así. Y le voy a decir: vas a pillar unas props. ¿Y qué es lo que quiero que hagas? Pues mediante un switch, es una callback, podemos utilizar estructuras de control. Yo quiero que analices la prop llamada size, ¿vale? Y, por ejemplo, si esta prop size, lo vamos a ver por aquí, tiene el valor small, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner return, ¿vale? Importante, return. No pondríamos una línea de código normal como haríamos con lógica de programación de JavaScript. Vamos a poner un return y le vamos a decir: si a la prop size viene con el valor small, entonces como valor de esta propiedad padding, quiero que retornes, me lo invento, 5px y 10px. ¿Qué vamos a hacer más? Pues puede haber más cases. Si resulta que tenemos otro case como podría ser large, pues entonces vamos a alinearlo por aquí, vas a retornar otros valores, como podría ser, en este caso, un poquito más grande. Lo podríamos pasar a 15 y a 30. Y podemos ponerle el valor de medium o, para que lo veáis, también le podemos poner un default. Y si le decimos no es ninguno de esos valores, default, lo que yo quiero que retornes, pues puede ser, por ejemplo, 10px y 20px. Me lo invento. Y esto funciona completamente bien. También le podríamos poner aquí una desestructuración
y decirle lo que te va a llegar va a ser la prop size. Y así no hace falta ponerle el punto props. Podemos hacer una desestructuración o podemos ponerlo exactamente con el objeto. Como vosotros queráis y os sintáis más cómodo, pero con esto quería mostraros lo potente que es Styled Components y cómo a través de las callbacks nos deja darle muchísima potencia y mucha programación utilizando lenguaje JavaScript en mis estilos. Y eso, por ejemplo, CSS tradicional no lo tiene. Tendrías que apoyarte de un propio preprocesador como podría ser SAS o LESS. Pero con Styled Components tienes todo absolutamente. Por eso yo creo que es muchísimo más cómodo trabajar con esta librería y vamos, es que no me voy a cansar de decirlo, pero para mí es mi favorita. ¿Qué más podemos nosotros ver? Pues muy bien, vamos a ver cómo yo con Styled Components me puedo aprovechar de toda la potencia que tiene para que mis componentes se puedan organizar y que también favorezca una reutilización de los componentes. Porque si yo los declaro aquí dentro de este componente header.jsx, que también tiene lógica del componente, porque luego tiene otro componente, ya que no es de estilos, sino que es un componente de React con lógica y que me retorna contenido renderizado. Si yo, por ejemplo, este botón de register lo quisiese utilizar en otros componentes dentro de mi aplicación, no podría, se me dificultaría mucho. Entonces, ¿qué te dice Styled Component? Pues Styled Component te dice, oye, ¿por qué no agrupas componentes de estilos que tú vayas a reutilizar en archivos totalmente separados? Como por ejemplo, dentro de Components, hacer otra carpetita que se llame, a lo mejor, literalmente, Styled Components, para saber que son componentes de estilos. Y a lo mejor yo tener un nuevo componente que sea button register.jsx. O le puedo poner button a secas, me lo invento, ¿vale? Pero yo le puedo poner button a secas y decirle, oye, he creado una carpeta, perdonadme, he creado una carpeta en vez de un archivo. New file, button.jsx. Y entonces aquí yo ya me puedo establecer un botón que sea totalmente reutilizable. Lo único que tengo que hacer es pasar a importar aquí mi objeto styled de Styled Components. Exactamente por aquí lo vamos a ver. Me dice, tienes un error. ¿Por qué? Esperabas un punto y coma. Campeón, aquí ya hay un punto y coma. Ya sé que tengo que retornar algo cuando tengo sintaxis JSX. Ahora te lo retorno. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues este botón de register que yo tengo aquí con un montonazo de código, me lo puedo quitar de aquí y decirle, oye, es que yo este botón no lo voy a utilizar solo en mi componente de header, sino que resulta que a lo mejor también lo quiero utilizar en el componente de login. Entonces, si quieres hacerlo totalmente reutilizable, lo mejor es que te lo lleves a un ficherito independiente, pongas todo el código por aquí y luego digas, oye, yo voy a andar exportando este componente que ya no se va a llamar button register, sino que se va a llamar button a secas. Cambiamos por aquí por button a secas y entonces le decimos que va a pasar a exportar por defecto este botoncito de button. Muy bien, guardamos por aquí y sigue sin gustarle. Porque hemos puesto dos froms, me estaréis matando en casa. Vale, ahora y así, entonces yo ya tengo un componente creado a partir de Styled Components que aparte de ser súper dinámico, súper flexible, también pasa a ser reutilizable. Lo puedo utilizar en más de un sitio. ¿Cómo? Pues de manera muy fácil. ¿Que lo quiero utilizar en el componente aquí header.jsx? Pues es tan sencillito como decirle, oye, que es que yo quiero importar el componente button que se encuentra aquí en styledcomponents.button. Genial, pues entonces yo vengo aquí y resulta que este botón ahora es el componente button. Perfecto, no tengo ningún problema. Si yo tiro abajo el servidor, lo vuelvo a sacar y veo si se está importando bien. Como veis, se está importando de una forma totalmente correcta. Mi botón, sus estilos para el hover y absolutamente todo. Y esto pues al final lo que hace es que tú te puedas crear componentes de estilos que pueden ser muy reutilizables, flexibles, dinámicos, robustos y hacer que estilizar todas tus aplicaciones y componentes de React sea más sencillo y potente que nunca. Entonces, bueno, en este vídeo nosotros hemos visto pues cómo podíamos utilizar pseudoselectores
y reglas de CSS anidadas con Styled Components para hacer que tus componentes de estilos sean aún más potentes y flexibles. Tenéis que saber que al aplicar estas técnicas, lo que vas a hacer es que todo tu código pasa a ser mucho más limpio, modular y optimizado. Y por supuesto, y lo que más nos interesa, mucho más mantenible de cara a futuro cuando el proyecto vaya creciendo. Mientras maximizas la reutilización de tus componentes, puedes hacer todo esto. Recuerda, que es muy importante, que los pseudoselectores, las reglas anidadas y todo lo que hemos aprendido con Styled Components nos va a permitir aplicar estilos complejos y con un scope específico sin necesidad de estar complicándonos ni preocupándonos por todas esas complicaciones que te acaba dando los estilos globales, CSS tradicionales, que choquen estilos de tus componentes y que tengas que tener la cabeza como un bombo a la hora de estilizar tus componentes. Con Styled Components no te preocupas de nada, prácticamente. Aprendes cómo funciona, que en 3 o 4 días y con un poquito de práctica lo tienes, y estilas todos tus componentes y aplicaciones de React como un auténtico maestro. Así que nada, chicos, recordaros, este ha sido el último vídeo de Styled Components, ¿vale? Sí que a lo largo de este curso de React estaremos seguramente estilizando bastantes aplicaciones que haremos a futuro con Styled Components. Entonces, ¿termina aquí esta tercera etapa del curso? No. ¿Qué es en lo que nos vamos a meter? Pues queda la guinda del pastel. Queda uno de los frameworks más utilizados hoy en día, Tailwind CSS. En los próximos vídeos de este curso y del canal estaremos viendo qué es Tailwind CSS, cómo podemos descargarlo, importarlo, analizaremos sus pros, sus contras, todas las ventajas, potencias que nos ofrece y, como siempre hemos estado haciendo, pasaremos de intentar traducir este componente de CSS tradicional, en línea, modules, Styled Components, pasaremos a traducirlo a Tailwind CSS y entonces haremos todos los estilos de este login que tenemos por aquí con Tailwind CSS. Así que si os ha gustado el vídeo y queréis estar muy atento, os recomendaría que le dejéis un like para que os recomiende todo lo que subimos, que os suscribáis y que activéis la campanita. Madre mía, el canal está creciendo un montonazo, pero me sorprende que solo el 10% de las personas que ven los vídeos está suscrita. Así que, oye, activa el botón. Y a partir de ahora también puedes unirte. ¿Cómo? Pues en el botón al lado de suscribirse o en el primer enlace de la descripción al vídeo. Por solo 2,99 al mes, menos de lo que te cuesta una cerveza, y optarás a un montón de ventajas exclusivas para miembros del canal de Picando Código. También puedes dejar un comentario en este vídeo para todo lo que tengas que añadir, feedback o tu propia opinión. Cuéntame un poquito cuál es la forma de estilizar que más te gusta de las que hemos visto hasta ahora y comparte el vídeo con todas aquellas personas que quieran aprender sobre React, tutoriales de programación o un montonazo de cosas. Y nosotros nos vemos aquí mañana con más en el canal de Picando Código. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.